el uso de la expresión de la violencia de género es tan reciente como el propio reconocimiento de la realidad de la igualdad de las mujeres, por lo cual un fenómeno social que reclama una inmediata atención. Un segundito, poner un poquito más desplazada la grabación. No, Que aquí no se te porque es muy buena, porque si no lo quiero. Vamos a ver. Para el desarrollo más profundidad de este tema contamos hoy con María Daza. María es doctora en Derecho por la Universidad de Granada, especialista en retrato y violencia de género. Su experiencia en el campo es muy amplia, puesto que ha sido coordinadora para el Servicio de Atención a la Víctima de Andalucía de Granada y delegada del servicio. Es activista feminista por los derechos humanos y presidenta del Fórum de Políticas Feministas de Granada. Socia asociaciones de mujeres juristas, TEMIS y TEMIS, ¿no? Temis, sí. Y Amnistía Internacional, la Sociedad Mundial de la Victimología, Asociación Nacional de la Víctima de Delitos de Violencia y otros. Cuenta con diversos capítulos de libros, ponencias en congresos y artículos en revistas de gran renombre científico como Journal of Feminist, Revista Jurídica de Igualdad de Género, Revista Electrónica de Ciencias Penales y Tecnológicas, y es autora del libro Escuchar a las víctimas, Victimología, Derecho Victimario y Atención a las Víctimas, que saldrá a finales de este año. Esperemos que antes. Por último, hay que destacar también su gran labor que le ha hecho obtener el Premio de Igualdad de Género en 2009 de la Diputación de Granada para entidades de cooperación y trabajo en gestión de servicios de atención a las víctimas en Andalucía. Ese no es mío solo. Bueno, sí, es Ese verdad. es de la cooperativa de trabajo social que gestionábamos el servicio de atención a la víctima. Y también el premio 10º, ¿no?, de la Academia de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, ese sí. Sí, ese sí. Y el de la Legislación de Granada, en 2012. Bueno, pues María va a hacer como una introducción a la temática y después pasaremos a un debate. Estupendo, muchas gracias por su amable presentación y muchas gracias Podemos por invitarme a estar en esta mesa. Bueno, yo quiero que vamos a entrar directamente en materia, pero no directamente en materia de violencia de género, sino que lo vamos a encuadrar y vamos a ver de qué es lo que estamos hablando. Entonces, en primer lugar, quiero que hablemos de feminismo. El feminismo que parece que está muy demonizado, como todos los ismos, como muchos ismos, ¿no? Y quiero, bueno, indagar un poco, ¿qué pensáis que es el feminismo? ¿Qué es para vosotros el feminismo? Yo os voy a dar cuál es mi idea, pero primero quiero escuchar un poquito cuál es vuestra opinión al respecto. ¿Empezamos por ti, Iraida? Para mí el feminismo es la lucha de las mujeres en pro de la igualdad de ambos géneros. ¿Sí? Yo lo puedo definir en términos abstractos así: lucha por la defensa de la igualdad. Luego en la práctica hay muchos feminismos y unos que a mi entender sí que ayudan a caminar hacia la igualdad y otros que no ayudan tanto. Pero bueno, en términos generales. Yo, bueno, el concepto que yo siempre he tenido del feminismo es todo aquello que concierne a la mujer. Hay luchas en cuanto a sus derechos y tal, pero en general siempre era la idea de lo que concierne a la mujer. Bueno, yo creo que, siempre he considerado que era un movimiento que surgió a partir de lo que es la discriminación cultural y educativa con respecto a la mujer y que, fue un movimiento que se inició precisamente pues, para conseguir ese equilibrio social. Para mí, coincido un poco con ella, la lucha por la mujer, de la mujer, pero también del hombre. Creo que es la lucha de las personas para alcanzar la igualdad de sexo. Bueno, yo por lo pronto creo que el feminismo, el movimiento feminista, no tendría que tener lugar porque hombres y mujeres somos iguales. Pero bueno, de todas maneras, como hay un montón de diferencias y mucho machismo en esta sociedad, donde no han educado a mí, por ejemplo, como machista, como la mujer es la típica de la casa y tal, veo lógico que haya un movimiento feminista para la igualdad solamente, o sea, que haya igualdad entre hombres y mujeres, tanto legal como de cualquier otro tipo. Ajá, muy bien.
Bueno, pues yo os voy a comentar cuál es la noción que a mí más me ha llegado, ¿no? Que además es una noción muy sintética. La encontré cuando estaba estudiando para la tesis, nunca me la había planteado así con esta frase, pero sí, o sea, como definición de feminismo no me la había encontrado, pero sí me la encontré en la práctica, en mi práctica en el SABA, y os voy a contar de qué manera. Bueno, la definición que encontré, que me ha convencido, es: feminismo es la noción radical de que las mujeres sean personas. La noción radical de que las mujeres sean personas. Os digo que no había visto la frase, pero en mi trabajo en el SABA me acuerdo de estas cosas que se te quedan, ¿no? Tuve a una usuaria nigeriana, negra, que me dice un día, pues, en el curso de una de nuestras entrevistas, me comenta un episodio con el marido, ¿no? Y le dice el marido: ¿tú qué te has creído? ¿Que eres blanca? Y ella le respondió: no, me he creído que soy persona. Y es de estas cosas que te llegan a la que dice: oye, tu ovario, tío. Y que sí, ¿no? Claro, eso es conflictivo, porque cuando lo que pretenden es imponerte cosas, no te están reconociendo la condición de persona con todos sus efectos y con todas sus consecuencias, ¿no? Entonces, ese es para mí el concepto de feminismo más amplio y que más engloba, ¿no? El tema de si hay feminismos o... Hay muchas cosas comunes en todos los feminismos y hay una raíz común que es esta, precisamente. Hay mucho ecologismo, pero hablamos de ecologismo. Hay muchas corrientes en el ecologismo, hay muchas corrientes en el marxismo, pero no nos dedicamos a estar marcando las diferencias entre unas y otras, ¿no? Hay notas comunes que yo creo que son las que nos hacen fuertes y las que hacen fuerte al movimiento como tal, porque es un movimiento que lo que persigue es la emancipación, no solo de las mujeres, desde mi punto de vista, sino la emancipación del ser humano y de la mujer en cuanto ser humano con todas sus consecuencias. Entonces, no sé si os convence o no os convence esta... Totalmente. Mira, ayer en el debate del grupo, una de las cosas que planteamos, que se concluyó, era que había que ampliar el grupo de damnificados de género. Es decir, que están las mujeres, pero también están las personas que tienen una identidad sexual. Que no ahora hablaremos de... También los hombres, aunque veíamos que dentro de esos grupos había jerarquía y que a todos nos afecta igual, pero poníamos el ejemplo pues, de los hombres que tienen un índice de suicidio elevadísimo, accidentes de tráfico, en las cárceles, y dijimos que esa masculinidad, esa forma de construir a las personas también perjudica a hombres, ¿no? Sí, o sea, ampliábamos lo damnificado. Totalmente de acuerdo, ahora hablaremos. Yo hasta ahora no estaba hablando de damnificado, sino de concepto, ¿no? Del concepto de qué es feminismo y de notas comunes en el movimiento feminista, ¿no? Que evidentemente es múltiple, hay organizaciones feministas por todas partes del mundo, afortunadamente, hasta en, yo sé, te vas a Arabia Saudí, te vas a Irán y encuentras, desde aquí incluso encuentras organizaciones feministas de las que tenemos noticias que están trabajando, pero bueno, ahora vamos a seguir hablando. Bueno, no sé si os interesará la cuestión de ser persona, es una cuestión delicada también, que no está muy claro qué significa eso, ¿no? Yo es uno de los temas que trato en escuchar a las víctimas, es cuáles son los mecanismos que impiden la realización de los derechos humanos, ¿no? Y yo veo varios que son así como muy claros, muy nodales, ¿no? Que son nudos de la cuestión. Uno de ellos es la cuestión de la propiedad, evidentemente, el que la propiedad se reconozca como derecho humano con la misma categoría que el resto de derechos humanos, pues se carga de raíz el sistema de los derechos humanos, porque la propiedad, la acumulación de propiedad es lo que fundamentalmente hace que el resto no puedan funcionar, porque... Pero es la acumulación, no la propiedad. La acumulación de propiedad más allá de la necesaria para la vida. Pero otra de las cuestiones es el funcionamiento del dispositivo de la persona. Hablamos de personas, ¿no? La noción radical de que la mujer sea persona. Cuando hablamos de personas nos referimos o nos queremos referir a todos los seres humanos, pero desde el punto de vista de la filosofía, del derecho, de la religión, eso no ha sido así. Eso no
no ha sido así. Porque el derecho, por ejemplo, el derecho romano se configura la persona a raíz de, o sea, persona es quien tiene poder sobre las no personas. O sea, hay seres humanos, aunque la noción de ser humano todavía no se maneja entonces, ¿no? Pero hay seres humanos que no se consideran personas. El esclavo no es persona, el niño y la mujer son semi-personas, el lobo no es persona, que se decía ahora, afortunadamente hemos cambiado esos conceptos muchísimo, pero antes no se consideraban personas. Entonces, una de las cuestiones es que debemos de vincular los derechos a los cuerpos de todos los seres humanos. Y donde yo, mi visión, me gustaría que fuese un poco, mi visión es un poco más amplia y pienso que no deberíamos de tener derechos, vamos a ver, configuración jurídica. O sea que nuestra responsabilidad no se extiende solo al resto de derechos humanos, sino que se debería de extender también al resto de seres y al planeta que habitamos. Se trata de respeto al fin y al cabo. Pero bueno, que tengamos claro que las normas cuando hablan de personas todavía no se han planteado en muchas ocasiones que hay mecanismos que impiden la consideración como personas, por ejemplo, de una persona que tiene una diversidad funcional de tipo psíquico, ¿vale? O que es anciana, o que es un niño. ¿De acuerdo? Entonces, vinculación de los derechos a los cuerpos. Ser humano, persona, aquí la utilizamos con la noción esta radical de ser humano y de todos los seres humanos incluidos. Luego pienso que debemos de hablar de género. Que el género es una categoría muy discutida, sobre todo, bueno, pues sabemos que hay muchos grupos masculinistas que se oponen a las leyes contra la violencia de género, que dicen que es mentira lo del género, que no existe violencia de género, que la violencia es unidireccional, etcétera, etcétera. Bueno, antes de hablar de violencia de género, vamos a hablar de género. Género es una cosa distinta del sexo. Una cosa es el sexo y otra cosa es el género. El género es la atribución social de roles en función del sexo, ¿vale? No es otra cosa que eso. Atribución social de roles en función del sexo. Tradicionalmente se han distinguido ámbitos, ayer nos hablaba Alicia Puleo en los talleres de política feminista, de los dualismos en la filosofía, público, privado, masculino, femenino, muchas. Entonces, tradicionalmente nos hemos encontrado que las mujeres libres han sido demonizadas, han sido quemadas en la hoguera, de hecho. Las mujeres que trabajaban, por ejemplo, por la salud de otras mujeres o por la libertad de otras mujeres, las mujeres que se vivían como libres eran calificadas de brujas en el tiempo de la Inquisición y se las quemaban en la hoguera. Se cometió un auténtico, y se sigue cometiendo un auténtico genocidio contra las mujeres. Lo que pasa es que es invisibilizado. Eso no lo hemos estudiado en los libros de texto de historia. Hemos estudiado otras cosas, hemos estudiado el genocidio que se cometió en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos, pero este genocidio histórico contra las mujeres todavía no nos lo explican en la escuela y quizás que fuera ahora el que nos lo empezasen a explicar. Bueno, pues nuestra cultura viene siendo androcéntrica y tradicionalmente se atribuye al hombre el rol de gestionar lo público. Gestionar lo público y estar en los roles activos, etc. Y se viene atribuyendo a las mujeres el rol de la maternidad, del cuidado del hogar, etc. Evidentemente, eso no es siempre así, las mujeres siempre nos hemos rebelado contra eso y siempre hemos hecho otras cosas. Como digo, son otras cosas que han sido muy invisibilizadas. Hemos hecho ciencia, hemos hecho arte, hemos hecho literatura y hemos hecho de todo. Pero nos ha costado mucho más trabajo que a los hombres porque no se consideraba que ese fuese nuestro papel social, sino que, como se sigue haciendo todavía, desde las leyes que nos han aprobado en esta legislatura o que nos han intentado aprobar, algunas de ellas, ayer también nos hablaban, antes de ayer, nos hablaba una compañera que lo tenía en el equipo de fiscalidad y violencia de género, cómo la normativa fiscal española, las leyes fiscales, promueven
que las mujeres se queden en su casa trabajando, desintensivan el trabajo fuera de casa de las mujeres, por varias vías. Ahí lo tenéis. Y el libro está disponible también en internet, en la página del Foro de Política Feminista, publicaciones. Os podéis descargar todos los libros, este es el último del año pasado. ¿Cómo es la página? forumdepoliticafeminista.org me parece, pero vamos, que te puedo enviar el enlace. Tú metes Forum de Política Feminista y te aparece. Entonces, es a muchos niveles en la manera en que eso ocurre. Una forma que era clarísima y tremenda era el intento que hizo el gobierno español durante esta legislatura de cargarse la ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué sentido tenía eso? El sentido último es mujeres a su casa a parir. Y punto. Mujeres pobres. Las mujeres pobres, claro. Las mujeres pobres. Efectivamente. De manera que hay que tratar de eso, de ampliar un poquito la visión y de ver por dónde están los mecanismos discriminatorios que no son solo el ejercicio de la violencia directa, sino que son otros. Bueno, pues entonces nos quedamos con que género es la atribución social de roles en función del sexo y tradicionalmente lo que se pretende es que las mujeres se dediquen a la maternidad y a estar al cuidado del hogar y de las personas dependientes y que los hombres se dediquen a gestionar lo público, a traer la riqueza. Pasamos a hablar de violencia de género, pero a mí no me gusta hablar solo de violencias, y hablo en plural, violencias de género, sino también de violencias por razón de género. No son lo mismo, pero sí tienen la misma razón de ser, ¿vale? ¿Qué es violencia por razón de género? Pues la violencia que se ejerce no solo por los hombres, sino la violencia que el sistema ejerce contra todo ser humano que se sale del rol que tradicionalmente le viene marcado. ¿Vale? La sociedad marca, tú tienes que hacer unas cosas, tú tienes que tener una sexualidad heteronormativa, tú tienes que quedarte en tu casa en vez de irte al ejército, por poner, tú tienes que tener niños en lugar de decidir no tenerlo, etcétera, etcétera. Que tú te sales de eso porque eres homosexual, seas mujer o hombre, porque quieres ser astronauta, o porque quieres ser ingeniera, o porque... El otro día leía una carta muy bonita de un chaval norteamericano que ha estudiado, creo que era una ingeniería, y al terminar la carrera escribe una carta a sus compañeras, porque el tío se dio cuenta de las dificultades tan grandes que tiene que superar una chica que hace una carrera de ingeniería, simplemente. Porque el tema de... Sí, lo mismo de conduce y tiene un fallillo y mujer tenés que ser, ¿no? Bueno, pues en esos ámbitos, si en matemáticas no sé qué, es que las mujeres no servís para las matemáticas. O sea, hay que ir superando obstáculos añadidos de continuo. Porque, bueno, lo que están diciendo es que el ejercicio no te ha salido bien porque eres mujer, es que tienes que hacer un esfuerzo extra para rebelarte contra eso y para no asumir el rol en el que te están etiquetando, ¿no? Para no creerte lo que te están marcando y salirte de eso. Entonces la cartera muy bonita del chaval, no diciéndose a todas sus compañeras, vamos, diciéndole a todo el mundo porque la publicó, pero reconociendo el esfuerzo añadido de sus compañeras y diciendo que vosotros tenéis un meritazo mucho más grande del que tengo yo, ¿no? Al haber logrado sacar esta ingeniería que ya de por sí es duro. Perdona, ¿prefieres que discutamos al final o...? Cuando queráis. Sí, casi más vale que vayamos discutiendo ahora porque estoy viendo que me enrollo más de lo que... Sí, yo también ando porque igual que viene mejor explicarlo todo y luego debatir. Bueno, venga, pues entonces sí, voy a tratar de ir más rápido. Bueno, violencias por razón de género. Las violencias que el sistema social, en su conjunto, ejerce contra cualquier ser humano que se sale del rol que tradicionalmente viene establecido. Y ahí entramos mujeres y hombres, ¿vale? Violencias de género. Violencias de género. Violencias de género son las que las mujeres sufren de manera más o menos específica, que nunca es siempre específica, porque por ejemplo violencia sexual también hay hombres que sufren violencia sexual, pero
prácticamente en un porcentaje inmensamente mayor, no sé decirlo si en un 97 o en un lo que sea, pero la violencia sexual la sufren fundamentalmente las mujeres. Sí sufren las mujeres prácticamente en exclusiva otra forma de violencia física tremenda, que es la de la mutilación de su cuerpo, para que no sientan placer, la mutilación genital. Eso tiene un sentido radicalmente de control y de dominación bestial. No queremos que sientas placer porque no queremos que puedas decidir sobre tu vida y sobre tu cuerpo. ¿Vale? Violencia en la relación de pareja, violencia en el ámbito laboral. Son violencias que no sufren exclusivamente las mujeres, evidentemente, pero sí son violencias que sufren desproporcionadamente las mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de violencias de género? Pues eso, que son violencias que sufren las mujeres de manera desproporcionada. ¿Tiene sentido decir no existe violencia de género porque la violencia es bidireccional? No, señores. Hay violencia bidireccional, evidentemente, pero la violencia que es de género tiene una razón de ser muy específica, que es esta de la que estamos hablando. Que las mujeres no se salgan del rol que tradicionalmente les tiene establecido, que no decidan sobre su vida, que no sean independientes, que no salgan de, bueno, pues de lo que mande su pareja hombre, ¿de acuerdo? En la relación. ¿Qué tipo o formas de violencia de género existen? Pues existen muchas, muchas. Tanto visibles como invisibles. Por ejemplo, violencia invisible está que las leyes fiscales hacen, o muy invisible, o sea, solamente la ven gente especialista en derecho fiscal, que además lo examina desde una óptica feminista y que es capaz de ver eso, ¿no? Porque no cualquier... A mí no me hablaron en las clases de derecho tributario del sesgo de género de las leyes, ¿no? Por ejemplo, de la ¿Del IRPF o...? Sí, claro, de las deducciones en el IRPF por tributación conjunta, de los permisos de maternidad, qué significan para las mujeres los efectos de esos permisos, etc. Entonces, estamos demandando, por ejemplo, desde una plataforma PINA, que haya permisos iguales e intransferibles por nacimiento y adopción para madre y padre, porque es la única manera de que no haya discriminación en el trabajo, de que una mujer por quedarse embarazada no se vaya a la calle, ¿vale? O no sea penalizada, o no pierda tiempo de cotización, o... Claro, eso lo estuvimos hablando ayer estuve hablando con unas chicas, y el tema era el tema de los periodos, el problema de los periodos, porque lógicamente cuando el niño nace o cuando la mujer está convaleciente de un embarazo, y sobre todo si son de riesgo y todo esto, pues claro, son los primeros meses los que la mujer inevitablemente se tiene que coger esa maternidad. Luego, de lo que se coja el padre los segundos. Es lo que estábamos, porque ellas decían que claro, que a lo mejor lo que había es que el hombre se cogiera la primera, y digo, claro, ¿cómo va a de mamar al niño o cómo lo va a cuidar? Igual es intransferible, no tiene por qué significar necesariamente simultáneo. Puede ser igual es intransferible, pero pueden... Claro, es lo que yo decía, porque claro, todos sabemos por propia evolutiva que el niño en las primeras fases necesita de la madre, eso es algo esencial. Entonces, porque además ahí es donde se forma el apego, donde se forman una serie de cuestiones muy importantes para la psicología del niño. En esas primeras fases también la madre y el niño necesitan del padre. Eso va a decir yo. Lo que decían es cogerlo los dos. Yo te hablo por experiencia. La tengo con el padre también en yo. Cogerlo los dos, pero claro, es que eso también hoy por hoy es inviable, porque se quedan sin ingresos. Bueno. No, es que estamos hablando de permisos iguales, intransferibles, retribuidos. Vamos a ver, la reproducción de la sociedad es una función social importantísima. El que no tengamos niños es un problema, evidentemente. Pero la manera de hacer que tengamos niños, las mujeres y los hombres, las parejas, no es penalizarnos en el mercado laboral. Sería otra, al contrario, sería protegernos. Si nos protegieran en el mercado laboral, tendríamos más niños. Yo tuve dos, lo mismo hubiera tenido 3 o 4, ¿qué te pasa? Si yo hubiese tenido garantizado mi... Termina... Venga, termina, vale. ahora se supone que al descanso.
tenía, Entonces, bueno, pues se termina y empezamos ya... lo que os quería comentar, hay violencias directas y hay violencias que son indirectas, que son simbólicas. Hay violencia física, psicológica, económica, sexual, institucional, violencia cultural, muchos micromachismos, y hay violencia estructural. O sea, la violencia de género es una violencia estructural, porque la sociedad está configurada de forma que se cumplan estos roles que tradicionalmente no tienen asignados. Entonces, o vamos a la raíz. Y cuando dicen feministas radicales, pues claro, si es que tenemos que ser radicales. Radicales en el sentido de que como uno no vaya a la raíz de los problemas, pues se queda en la superficie y no resuelve absolutamente nada. Entonces, la raíz del problema, ¿cuál es? Pues cambiar la estructura social. Cambiar la estructura social para que somos iguales en las leyes, se supone que somos iguales en las leyes, que las leyes tienen mucho carácter, pero se supone que somos iguales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución dicen que somos iguales, bueno, pues vamos a tratar de hacer que eso sea una realidad, porque el hecho de que lo digan las leyes no significa que eso sea real. O sea, queremos ser iguales, pero no lo somos todavía porque hay muchísima discriminación, ¿de acuerdo? Bueno, no sé, ya, una puntualidad. Si no me equivoco, últimamente se han llegado a completar en contrato a la mujer hacia la mujer como cláusula de despido que se quedase embarazada. Se empezó a aceptar. Sí, se ha llegado a poner como cláusula Que eso estaba prohibido. que la mujer, pero lo han cambiado. en caso de embarazo, Sí, la reforma laboral. en caso de embarazo puede ser automáticamente despedido. Tiene narices. Entonces, ir a la raíz de las cosas que significa que si la reproducción de la sociedad es importante, que la valoremos y que la protejamos, pero de una manera que no sea eso, que vamos, o sea, que no hagamos todo lo contrario que lo que se está haciendo ahora, ¿no? Que es penalizar. Algunos datos, por ejemplo, bueno, ya sí vamos a entrar cuando hablamos algunos conceptos que quería comentaros. El de feminicidio es lo más visible. El feminicidio es, digamos, la punta de más arriba del iceberg de la violencia de género, ¿no? Tenemos abajo la violencia simbólica, violencia psicológica, violencia económica, violencia física, y arriba en la punta del todo tenemos el feminicidio, los asesinatos y homicidios de mujeres. Cuando hablamos, ya en plan más técnico, hablamos de feminicidio íntimo cuando hablamos del asesinato o el homicidio de una mujer en el ámbito de la relación de pareja heterosexual, para que tengan una idea clara de los conceptos. Entonces, yo quería comentaros algunos datos, por ejemplo. Bueno, no me he traído la estadística de cuántas mujeres van asesinadas este año, pero más de 38. Yo la tengo, 36 a 7 de octubre. Según los números oficiales reconocidos por el Ministerio, que se deja fuera casos que están en investigación, que por ejemplo no computó casos que se han averiguado este año, que habían ocurrido el año pasado y tampoco se computaron porque no estaba resuelto, etc. Pero vamos, la cuestión es que en España, aquí, todas las semanas, de media, durante ya bastantes años, todas las semanas, más de una mujer es asesinada por su pareja o expareja. ¿De acuerdo? Más de una mujer. 1,2, 1,3, ahí se va moviendo la cosa. En otros países el número es mayor también. Bueno, en otros países el número es infinitamente mayor, pero por ejemplo en Inglaterra había antes de ayer un articulillo donde decía que 2 mujeres todas las semanas. ¿Usted cree que estamos en Europa bastante bien situados? Sí, efectivamente. En el mundo ya para qué. En el mundo ya para qué, porque te va a países de América Latina, de América Central, a Norteamérica y ya... Además, me explica un poco cómo sacan los datos, porque una de las cosas que yo flipo es siempre las disparidades que hay. ¿Y los datos cómo se recogen? Ese es uno de los problemas importantes, que es que no hay, en muchos sitios no hay datos. Una de las cosas que hace el Convenio de Estambul, que ratificó España y que entró en vigor este mes de agosto, es a los países que lo ratifican, pedirles que hagan un cómputo de datos y que además lo hagan de manera unificada. Claro, el dato de asesinato o homicidio en países europeos es relativamente fácil, es tener decisión de hacerlo, o sea, es que haya un organismo que se encargue de recopilar el dato y hacer la estadística, simplemente. No es complicado, pero hay países en los que todavía no se hace. ¿Vale?
Otro tipo de datos, por ejemplo, sobre violencia, cuando hablamos de violencia física o violencia psicológica, en España todavía no se recoge el dato de lesiones. No hay una estadística de lesiones ni de mujeres por violencia de género ni en general, o sea, gente lesionada de manera intencionada, o sea, por delito, que sería muy interesante que esa estadística existiera y que además existiese con una desagregación de datos por género, pues eso, tanto por parte de víctima como de victimario, para saber quién agrede, qué lesiones se causan, quién sufre las lesiones y quién la... Pero claro, para eso hace falta pues, tener gente que esté trabajando, que trabaje en eso y que recoja los datos. Pero a mí un dato que me parece muy significativo es el dato de mujeres en España que han sido asesinadas y no habían formulado nunca una denuncia por violencia de género. He recogido ese dato en una tabla, no lo tengo ya informado. Vale, bueno, pues vamos a descartar los decimales, ¿vale? En el año 2006, la Ley Integral contra la Violencia de Género entró en el año 2004 y entraron en vigor las medidas penales en el 2005. En el año 2006, que es desde que existe este dato recogido, un 68% de las mujeres asesinadas no habían denunciado. En 2007, un 70,4%, más del 70%. En 2008, un 76%. En 2009, un 75%. En 2010, un 69%. Ahí baja un poquito el porcentaje. En 2011 el porcentaje sube hasta un 75,5%. En 2012 se dispara un 80,8%, casi un 81%. En 2013 un 79%, estamos en el 80 también, 79,6%. En 2014 un 74%. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Ha pasado una cosa seria. ¿Qué ha pasado una cosa seria? Que es que cuando se aprobó la ley integral hubo mucho debate. Antes de la aprobación de la ley integral en el año 2004 hubo un tiempo en el que hubo mucho debate sobre violencia de género, hubo campañas de sensibilización, llevábamos unos años en los que esto se salió a la luz pública y se empezó a discutir como un asunto público. Después de la entrada en vigor de las normas penales de la ley integral, empezó una reacción patriarcal importante, a decir, las mujeres denuncian en falso, el síndrome de alienación parental que viene de Estados Unidos, cuyo inventor, Richard Gardner, fue pederasta, que además se suicidó, que se autopublicó sus trabajos porque no se lo publicaba en revista científica, entonces él se autopublicaba y se autocitaba y consiguió aquello. Él se dedicaba a defender a exmilitares que venían creo que de la guerra de Vietnam y que eran demandados, denunciados por abuso sexual y por maltrato por su pareja o expareja, y esto fue un mecanismo de defensa y de silenciamiento de las víctimas que ha ido teniendo cada vez más predicamento, que aquí como las cosas llegan desde los Estados Unidos por 20 o 30 años tarde, en estos últimos años ha conseguido, bueno, pues que incluso lo enseñen como si eso fuera ciencia, le llaman ciencia basura, este tipo de ciencia, porque es una supuesta teoría que es autorreferencial y bueno, podemos hablar después si queréis sobre el tema. Entonces, esto es muy grave, que teniendo en vigor una ley integral empieza a aumentar el número, no era 80. Exactamente, 80%. Bueno, pues es muy grave que cada vez las víctimas se atrevan menos a denunciar. Estamos diciendo que las mujeres que son asesinadas son la punta del iceberg. Una mujer que es asesinada antes ha sido maltratada y mucho. Yo estuve trabajando 10 años en el servicio de atención a las víctimas y atendimos a muchísimas mujeres víctimas de violencia de género. Tuvimos la grandísima suerte de que ninguna de las usuarias que estábamos atendiendo fue asesinada. Pero en la inmensa mayoría de los casos sufrían amenazas de muerte y algunas muy, muy serias, muy importantes. O sea, como para estar acojonada.
pero no puede ser que una denuncie porque realmente las políticas que se llevan a cabo no son efectivas en ese sitio. Entonces, claro, entonces, si los poderes públicos basan la estrategia contra la violencia en denuncia, 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 pero luego tú vas a denunciar y te están diciendo por otro lado, esto es mentira, yo no te creo, tú estás loca. Y las mujeres que denuncian que mueren, eso tiene tela. Pero es que no Claro, Que a veces de las que hay un 20 las mujeres, no, las pero mujeres te que denuncian protege denunciar. Yo soy Protege todavía. relativamente No, no puede protege. proteger algo si las cosas se hacen bien, puede proteger si las cosas se hacen bien. Nosotros hemos atendido casos en los que teníamos la seguridad de que si denuncia y se queda en su casa, no se la va a poder proteger porque no la puedes tener, porque lo que no puedes tampoco es someterla a vigilancia constante, porque es que le quitas la vida, vamos. Claro, económicamente. Aparte de que no hay medios para proteger, pero en la mayor parte de los casos sí se puede. O sea, hay casos en los que sabes que él tiene la determinación de cargársela si ella sale de la relación, porque el sentido del asesinato, del feminicidio íntimo, es precisamente él ha perdido el control de la relación, que es lo que quiere mantener. O sea, la violencia sirve para eso. La violencia sirve para intentar mantener el control. De lo que no es consciente el maltratador es de que cuanta más violencia ejerce, más pierde el control. No solo sobre toda la situación, pero también sobre la víctima. O sea, la violencia evidentemente es contraproducente, también para él, o sea, él le perjudica. Porque lo que quiere no lo puede conseguir, normalmente mediante la violencia, lo puede conseguir durante un tiempo y según a qué niveles y tal. O sea que cuando se ejerce es porque funciona a ciertos niveles, pero cuanto más fuerte va siendo, más difícil es de sostener la situación. El otro día, bueno, yo creo que ya en este punto, yo creo que ya podemos entrar Sí. en debate, ¿no? Porque Sí, es un sí, tema sí, interesante. sí, sí. Vais tomando los turnos de palabras, ¿de Vale, acuerdo? vale. Para que no intentar ser concreto en lo que vais comentando, ¿vale? Sobre todo para que simplificemos, sacando información interesante y continuamos. Bueno, yo lo que quería comentar es que el otro día, pasando por la zona baja de Berlín, que sabes que es muy pobre, que hay mucha inmigración y todo esto, pues iba andando por la calle y de repente escuché a un hombre voz en grito, es que te he dicho que lo hagas. Y no, alguien no se la oía, ¿no? Pero parece ser que dijo, debía de decir, pero ¿por qué me gritas? Porque él respondió, te grito porque te lo he dicho bien y no lo has hecho. O sea, es un ejemplo clarísimo de violencia que está tan arraigada en la sociedad que la visualizamos en muchos casos, la mayoría de la gente lo ve como una discusión normal. O sea, cualquiera que lo oyera lo vería como una discusión normal, porque no se ve el tema del control físico que hay ahí. ¿Quieres responder? Sí, una de las cuestiones que a mí me llamaba mucho la atención cuando estaba trabajando en el SABA era, había mujeres que llegaban y nos decían, es que nos hemos peleado. Vamos a ver, cuéntame cómo habéis peleado. Cuando te contaba cómo se habían peleado, la cosa empezaba de esta manera. O sea, no hemos peleado voluntariamente, los dos nos hemos puesto a discutirnos, a insultarnos, a darnos de hostias, ¿no? La cosa se ha ido liando, pero yo he intentado discutirle algo y evidentemente salgo perdiendo porque tengo menos fuerza y porque él es el que ejerce, el que pone en funcionamiento su fuerza bruta, la fuerza bruta, ¿no? En la relación. Entonces, ese no hemos peleado y eso que nos plantean. Sí os quería comentar una cosa, el tema de los estudios de la violencia como bidireccional. Hay estudios que se están llevando a cabo en ámbitos de universidades, en secundaria, etc. Hay un instrumento de un norteamericano que se pone a medir la violencia entre jóvenes y adolescentes, que evidentemente no es la misma que entre adultos porque ellos todavía están en fase de socialización, cuyos resultados, curiosamente, son la violencia bidireccional. Pero la violencia
grave, la violencia física grave es violencia fundamentalmente masculina y la violencia sexual es violencia casi exclusivamente masculina. Pero eso se obvia a la hora de utilizar esos resultados por muchos grupos y se callan esos detallitos, ¿no? Y además es de contexto. Me interesa la aplicación. Sí, vamos. Yo quería empezar por la mayor, es decir, por el propio concepto de violencia. ¿Vale? Es decir, yo no comparto esa idea que hay en el movimiento feminista de considerar todo aquello que se nos hace a la mujer violencia. ¿Todo aquello qué? Todo aquello que se nos hace a las mujeres violencia. Discriminación laboral, violencia laboral. Oye, a los tíos también tienen discriminación laboral y no le llamamos violencia. Es decir, que yo el término, y yo sé que la discusión es complicada, porque tú miras el diccionario y pone violencia, acto de fuerza. Dice, hostia, pues todo es violencia. Bueno, si mira el diccionario, pero yo creo que de alguna manera es importante que distingamos las conductas y que todo no es igual, que no es lo mismo que te discriminen en el trabajo. ¿Me explico? Entonces, depende de qué manera te siempre. trabajo, claro. Claro, pero eso también puede ocurrir con los hombres, que hay hombres que están en situación de Por trata. supuesto. De trata laboral. Que yo te estoy diciendo que no hay, o sea, que las mujeres sufran desproporcionadamente bastantes formas de violencia, no quita que los hombres también sufran violencia. Por supuesto que los hombres... Lo explico todo. Comparto lo que tú dices, que es evidente que cuando tú ves los datos, quienes más sufren violencia, bueno, si contamos toda la violencia tampoco, que si cuentas víctimas de todo tipo de delitos, hay más víctimas hombres que mujeres. Pero la relación entre hombres y mujeres es evidente que las mujeres somos más víctimas que los hombres. Evidente. Tú miras casos de malos tratos dentro de la pareja y es evidente que hay muy poquitos casos de mujeres a hombres y muchísimos en el otro sentido. O sea, que yo de ahí, de acuerdo. ¿Qué no estoy de acuerdo? Que se meta en violencia todo. Creo que hay que distinguir conducta. Segundo, que dentro de la violencia, de hecho yo trabajo en un programa de prevención y ese es uno de los ejes, en un programa de prevención de malos tratos, distinguir conducta, es decir, no es lo mismo una relación de violencia, una relación donde hay abuso, una relación que es una mierda, que una buena relación. Sí. Es decir, hay una edad, bueno, entonces me parece que es importante también que cuando hablamos eso, otra idea, lo digo todo y lo voy a contar así queda toda, otra. ¿Solo el género influye? Es decir, para mí es evidente que si hay más violencia en un sentido como el contrario, pues tiene que ver con esa educación que le han dado a los hombres, de que aquí las cosas las arreglamos a cachetazos y que la mujer es capaz de hacer lo que tú digas. Entonces, ese tipo de mentalidades, claro que tienen que ver con la existencia de violencia. Pero yo me pregunto, ¿es lo único? Porque luego yo veo casos de tíos con una incapacidad que te cagas para resolver los conflictos, por ejemplo. Veo que el hombre tiene un manejo del mundo emocional que es un desastre. Pues, jolín, eso tiene que afectar a que haya malos tratos. Veo también cómo dentro de la familia tú miras las violencias que existen en nuestras sociedades y la mayoría se dan dentro de la familia, de hijo a padre, de padre a hijo. ¿Qué tiene ese núcleo familiar que parece que donde más amor tenemos, pero el roce hace el cariño y hace la mala leche también, ¿no? Entonces lo que quiere decir que yo creo que hay más factores y que si lo que queremos acabar con ese tipo de violencia, tenemos que atender no solo al género, que es fundamental, sino más elementos, concepciones del amor, por ejemplo. Esa idea de que primero cojo, te mato y luego me pego yo un tiro, ¿no? O sea, ni contigo ni sin ti tiene mi mal romántico, ¿no? Sí, o una concepción del amor de que sin ti no puedo vivir y tal. Entonces, planteo también la necesidad de ampliar las causas de la violencia, que habrá que verlo en los casos concretos, pero la necesidad de ampliar. Y otra cosa, ya me acabo, es todo lo que planteaba de la denuncia, que me parece interesantísimo, ¿no? Porque además de eso lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Es decir, ahora mismo solamente se ofrece un camino a la gente. O denuncias o nada. Pero si no quieres denunciar, es que nos cuesta mucho ponernos ese pellejo, pero es que ella está denunciando a su pareja. Es que muchas veces esa tía conoce a ese tío y lo quiere. Y es padre de su hijo. Es padre de su hijo. Bueno, yo me he encontrado con mujeres maltratadas que me han dicho, dice, no me separo porque mi hija de 15 años me ha dicho que por favor, que no deja a papá, que como lo deje ella no me quiere. Chantajes. Y es su hija, ¿no? Lo que quiero decir es que los motivos que llevan a la denuncia son muy grandes y que a mí me parece tremendo que no se ofrezcan más alternativas. Porque, por ejemplo, si tú, a pesar de que tienes esa situación de maltrato, quieres seguir con tu pareja,
Digo yo que podemos ofrecer cosas, podemos ofrecer reforzamiento, podemos ofrecerle un plan de trabajo donde le vaya fijando metas al otro. Bueno, vale, tú no lo denuncias, lo denuncias y le dices que la quito, pero sí, vienes conmigo al psicólogo, o sí, quiero decir que hay que intentar más vías, porque lo que es evidente es que la mayoría no denuncia. Y una pregunta que le lanzaba a María, me callo, es si el descenso de las denuncias no tiene que ver con la crisis económica. Lo digo porque hoy incide, cuando hay menos recursos económicos, que baja la denuncia. Entonces, si tú tienes pasta... ¿Quieres responder algo o seguimos con el siguiente turno? Si quieres recoger todo y luego O vamos sacando Por partes, propuestas, sí, sí, No, mejor por partes quizás, porque si no luego se me va a ir otra cosa. Violencia es todo, distinguir conducta. Bueno, yo, digamos, desde un punto de vista ya más profesional, ¿no?, de atención a las víctimas, violencia no es todo. Violencia evidentemente no es todo. ¿Cuál es el criterio que yo sigo cuando atiendo a una mujer que me viene contando su problemática de pareja a la hora de decirle, pues, es una conducta que está tipificada en el Código Penal o no? La desatención por sí sola, evidentemente no es violencia, el desamor no es violencia. La falta de comunicación por sí sola no es violencia. Si no hay otras cosas, si no hay conductas que están tipificadas en el Código Penal como tal, no es violencia desde el punto de vista jurídico, que es el que nos interesa a la hora de orientar a una persona que viene pidiendo atención profesional, ¿no? Entonces, hay amenazas, hay coacciones, hay insultos, hay agresiones físicas, hay lesiones, hay violencia. No hay nada de eso, pues tener un problema de pareja, probablemente lo que te interesa es dejar esa relación, pero no te tiene por qué suponer un problema dejar esa relación, o sea, un problema de... el insulto que le Lo digo porque yo cabrear y soy caminante, ¡eres un capullo! Vamos a ver. Y ella a mí, ¿no? De forma Vamos a sistemática. ver. No. O sea, Todo porque de forma sistemática yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Claro. Pero claro, pero es que depende de nada. Si un tío te está machacando todos los días, casi un día, le dice, oye, pero es boba, ¿eh? Como se lo puedo decir yo, ahora si eso es sistemático... Pero cuando te están diciendo eres una puta, que es una cosa súper frecuente, o sea, el control de la sexualidad de las mujeres por parte del hombre de pareja es la nota común, ¿no? Eres una puta. Mira, yo el primer caso de violencia de género que atendí, que eso era yo todavía muy jovencita, cuando empecé en el despacho en Torre del Mar, fue un caso de una mujer que ella era profesora de instituto en un pueblo del norte de la provincia y el marido era profesor en el mismo instituto. No controlaba su sueldo, ¿no? Bueno, eso era un caso muy fuerte, ¿no? Pero una de las cosas que recuerdo es que me decía, yo no puedo mirar a la gente, yo no puedo sonreír cuando compro pan, no puedo hablar con una compañera y sonreír, porque es que entonces soy una puta que me estoy acostando con la compañera, o soy una puta que me estoy acostando con el panadero, y si es del butano ya apaga y vámonos, me imagino. Sí. Claro, Pues está claro que sí. Entonces, El tema de la sexualidad es una nota ahí común, fuerte, el intento de control de nuestra sexualidad. Pero vamos, el control celopático, digamos, ¿no? Que es una cuestión. Hay otras razones, o sea, ¿cuáles son las causas? Evidentemente, el tema del manejo. Yo estoy convencida que un maltratador no puede ser feliz, no es feliz, no ejerce el maltrato porque le gusta, ni por ser un sádico, no. Ejerce porque quiere controlar una relación que no sabe cómo controlar. Bueno, hay distintos tipos de maltratadores. Sí, hombre, pero sí es cierto que la mayoría de los maltratadores, cuando no tienen el componente sádico, sí claro, sufren. Algún sádico hay. Un sádico hay. No, tío, que no controla. Sí, perdón. Algún sádico hay, pero no es lo común. Lo que hay es un mal manejo de las emociones y hay una inseguridad muy grande. Porque cuando tú te pones violento para controlar es porque no confías en ti y en tus razones, porque no tienes otro tipo de argumentos. Cuando los tienes, no necesitas ejercer la violencia. Cuando no manejas pues, tus emociones, tu control, etc., pues ahí es cuando surge el conflicto y cuando tienes mucha inseguridad. Entonces, se habla mucho de las dependencias. Yo pienso que el maltratador es más dependiente de la víctima que la víctima del maltratador. Estoy convencida de eso. Venga, seguimos. ¿Algo más o doy la palabra a otra persona? ¿Termino con esto o Venga, sí? brevemente. Alternativa a las denuncias, para mí evidentemente debería ser
hacerlo, de haberla. A las mujeres que atendíamos cuando yo estaba en el servicio de atención a las víctimas no se les exigía ningún caso formular de denuncia, se les informa, se les forma, se les dan posibilidades de atención psicológica. O sea, una de las cosas que es muy necesaria es empoderarse en el control de tu vida. O sea, es volver a tener el control de tu vida, que muchas mujeres lo pierden en una relación tóxica. Entonces, que debería haber alternativas también para ello, yo sí lo pienso. Ahora, que la sociedad hasta ahora está dedicando una cantidad de recursos ínfima para la entidad del problema, también. Yo pienso que las fórmulas, las recetas que te dan una sola solución no sirven nunca. No sirven nunca. De hecho, vamos, ya habéis visto, el título de mi libro es Escuchar a las víctimas. Escuchar a las víctimas y ver cuáles son sus necesidades. Y en función de sus necesidades vamos a tratar de dotar, de poner en funcionamiento los recursos que haya. Pero eso de una receta, aquí hay una condena por un maltrato puntual o tal y directamente vamos a privar del derecho de visita, no, vamos a escuchar. ¿Hace falta privar del derecho de visita? Al primero que tenemos que escuchar es a esas criaturas. ¿Qué problemas tienes tú con tu padre o no los tienes? A esa madre, ¿tú tienes miedo o no tienes miedo? Yo he tenido mujeres que me han dicho, a ellos no les va a hacer daño. Porque no es un grado hay grados en la violencia. Hay grados en la violencia, no es toda la misma. Entonces, aplicar una receta siempre va a ser contraproducente si tú le quieres aplicar la misma receta a todos los casos. Vamos a atender a las necesidades de la gente, a sus necesidades, pero para poder atender sus necesidades necesitamos escucharlo. ¿Vale? Y si tiene, perdón, lo último ya, si tiene más causa la bajada de denuncias, si influye la crisis, por supuesto, también. Pero, si te das cuenta, empezó a aumentar antes de la crisis. La crisis, digamos, que se nos hizo ya más visible a partir de 2009. Pero desde 2006 empezó a aumentar. O sea que no es solo la crisis lo que lo hace. No, en 2006 no, porque antes no había integral. Antes han dado siempre en torno al 30 las que habían denunciado. Entre 20 y 30. Pero bueno, tenemos esta tabla de diseño y estaba en aumento. Ya desde que se empieza a computar viene en aumento. La ley integral era del año 2004, empezó a funcionar en 2005. Es muy llamativo que tiene un instrumento que puede ser un buen instrumento si se aplica. Y si se aplica empezando por donde se tiene que empezar a aplicar, que es por la educación, que no se ha hecho absolutamente lo contrario. Absolutamente lo contrario. La educación a la ciudadanía a tomar por saco. No enseñamos derechos humanos en los colegios, que es lo primero que tendríamos que enseñar. Entonces, sí, la crisis económica influye, porque es que a partir de que te separas, tienes que buscarte la vida para darle de comer a tu hijo, ahí donde había una casa tiene que haber dos, o sea, eso complica, evidentemente. Venga, ya, pues, me cae un rato. Yo nada, que me parece súper importante el tema de escuchar a las víctimas, porque bueno, llamadas víctimas, yo sufrí maltrato psicológico, económico, físico en 2010 y el tema de los datos es muy importante porque estaba en grupos con mujeres, bueno, esto me pasó en Madrid, no tenía muchos recursos, no había información a mi alcance, volví a Granada y aquí sí, ¿no? Pero hay una necesidad que creo que es un acompañamiento real en cada caso, ante cada mujer. Yo planteo el proyecto, pero no hay recursos para hacerlo, entonces no está ahí en el aire, pero hicimos una especie de artículo que publicaron en una revista en el grupo de mujeres. Yo como psicóloga me interesaba muchísimo estar ahí con ella y aparte me iba a ayudar a mí, me encontré aquí en el Instituto de Mujer de Granada. Estuvimos participando, estuvimos intentando, pero la mayoría coincidíamos en lo mismo. No hay información real, no hay acompañamiento real, no hay educación, la policía no está educada en violencia de género, no sabe cómo tratarte, para nada. Los fiscales, abogados, a mí me han llegado a decir eres una mujer muy exuberante, tú no has sido maltratada, y esto puede ser cosa de ambos. Las mujeres con las que yo he trabajado y compartido terapia igual, o sea, muchas no habían denunciado, venían allí, entonces nosotros intentábamos ayudarnos entre todas, ¿no?
Pero es que no hay efectividad en el proceso porque la gente es sola. Yo he puesto 3 denuncias y yo sinceramente no hubiera puesto ninguna porque a mí, bueno, he podido acceder a recursos, he podido acceder a orientación laboral, he podido conocer gente, he podido orientar, he podido ser apoyada psicológicamente, pero si volviera atrás no las pondría porque si a mí me hubiese querido matar, me hubiera matado y casi estuve a punto de matarlo. O sea, no. A ver, yo hablo de mi experiencia, tampoco quiero ser aquí, que también había mujeres que sí han tenido casos positivos y sí han sido escuchadas y han sido tratadas de otra manera. Pero yo hablo de falta mucho trabajo y falta mucho acompañamiento, escuchar, que creo que es lo más importante, acompañar, y eso que decía, estudiar cada realidad, cada contexto, porque cada una venimos de un sitio y somos diferentes y tenemos muchas identidades, entonces no se está trabajando desde abajo, es como desde arriba, entonces no... Esto es muy interesante, concrétanos porque yo creo que de aquí podemos sacar una propuesta. Esto que me dices de la falta de formación profesional... Yo hice una propuesta... Y lo que dice del acompañamiento es esencial, te lo digo porque yo he estado haciendo acompañamiento, ahora no lo hago, pero estoy haciendo acompañamiento a víctimas de malos tratos. Y creo que es súper eficaz, porque la gente es que está sola, pero es que recuerdo de una mujer que estaba en una casa de acogida de la Junta. Claro, había pasado el plazo tope, porque hay un tope, luego te tienes que dar un cartel. Había pasado el plazo tope, se lo habían prorrogado y se tenía que ir. Bueno, total, que ella se tenía que ir y yo me entero, me llega de que está angustiada, de que no sabe qué hacer. Entonces digo, chiquilla, pues vamos a buscar, pues nos pusimos las dos a buscar, encontramos un piso súper baratito. El día que hizo la mudanza allí no había nadie. Que cuando tú sales de la casa de acogida y te vas a tu casa sin ninguna protección, digo yo que los barrios los tienes puestos hacia arriba. Y digo yo que supone un salto como para que tenga algún profesional al lado que tenía 2 nenas. La mudanza la hice yo, con la nena con 38 fiebre. Porque ¿cómo dejaban mal a las nenas? Una se tenía que quedar con las nenas y la otra hacer la mudanza. Bueno, pues esa chica, por ejemplo, nadie la llamó. Vamos a ver, si tú te vas de la casa de acogida, no te deberían de llamar, por lo menos llamarte a la semana. Oye, ¿cómo lo llevas en tu casa nueva? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Ahí hay un problema que recaga. Y hay una cosa también, creo que eso no solo se debe de hacer desde la parte profesional. Creo que la sociedad también desde dentro. Los grupos de en vez de chuchuchu que estamos sí. también tenemos que dedicarnos a hacer ese tipo de trabajo. Nosotros a acompañar, a suplir, que no creo que eso sea una cuestión asistencial. No, pero es cosa de ambos también. Nosotros desde nosotras, cada una estaba en un momento del proceso, entonces sí que nos hemos ayudado mucho. Yo he acompañado a una chavala árabe que estaba sola, porque estaba sola, y yo la entendía un montón porque a mí me pasó en Madrid, ¿no? Entonces ella, todo su rencor era hacia el racismo que sufría por ser árabe, ¿no? Y al fin y al cabo, el racismo también hay en ese ámbito, pero bueno, el poder entre todas ayudar y entre todas intentar, pues estás quedando en la calle, yo estoy en casa, no sé, yo te acompaño a juzgado, pero claro, eso lo podemos hacer nosotras, pero también hace falta algo, alguna asistencia yo inciso, por ejemplo, que tengo aquí recogido que los servicios asistenciales, por ejemplo, hay una coordinación de los servicios con los puntos municipales, los centros de emergencia, los centros de acogida, los pisos tutelados, con unos tiempos, pero por lo que me estás comentando hay una falta real, aunque eso esté recogido en ley, luego todos los servicios hay una falta. Existen esos recursos que existen, hay pisos tutelados, hay casas de acogida, hay centros de atención a las víctimas, hay centros municipales de información a las mujeres, hay centros infradotados, mal financiados, con escasez de personal, que dependen de un concurso público cada X tiempo, que yo conozco muy de cerca el caso del Servicio de Atención a la Víctima, por ejemplo, donde éramos 4 profesionales para atender la provincia y alumnado de práctica. Bueno, una de las cosas que yo he visto cuando he estado estudiando la situación de los servicios de atención a las víctimas en España y haciendo la tesis, que también he contactado con Victim Support Europe, es que tenemos unas organizaciones, por una parte, muy controladas desde las administraciones, pero muy infradotadas y muy controladas en el sentido de que no les dejan libertad para moverse, para
En otros países europeos, claro, ¿cómo puede funcionar un centro de atención a la mujer o un servicio de atención a la víctima? Tiene que ser red con otros. En todo el Estado, por lo menos. En Europa hay una organización a nivel europeo, hay asociaciones. Yo, por ejemplo, he estado en Portugal viendo la PAP portuguesa, la Asociación de Atención a las Víctimas Portuguesa. Tienen un montón de voluntariado. Profesionales, claro, tiene que haber profesionales que sepan, que estudien y que tengan un fundamento teórico para que se hagan las cosas bien. Tiene que haber un voluntariado formado y tiene que haber posibilidad de recoger recursos por otros lados que no sea solo la administración, porque los recursos son insuficientes. Cuando tú lo que tienes es exclusivamente para pagar 4 sueldos de gente que está echando horas más que una negra, yo de hecho la he echado, más que una negra, yo salía del servicio a las 5 de la tarde, muchos días con una manzana y me iba a recoger a mis niños y a comer merienda comida cena y horas extras que no se pagaban por ningún lado, ¿eh? Entonces, cuando tú tienes a 4 personas en un servicio provincial atendiendo a gente venga, dan de sí lo que dan de sí. Si tú tienes esas 4 personas conectadas con una red de voluntariado, venga, hay que acompañar al juzgado, hay que acompañar a no sé qué, vete, contáctate. Otra cosa. ¿Qué necesita eso? Implicación social también. Sí, o sea, necesita por una parte que las instituciones lo miren de otra manera, lo vean de otra manera y lo apoyen de otra manera. No quieran tener un control absoluto, no te dejan sacar un dato si no es en la rueda de prensa de presentación de la memoria, no sé qué, cómo está funcionando la cosa. Sino, vamos a abrirlo a la sociedad. Hay gente que quiere ayudar y que quiere implicarse. Tú tampoco le puedes pedir a las mujeres que estamos en las asociaciones que también nos volvemos micos haciendo trabajo voluntario, porque yo llevo una de horas de curso desde que soy presidenta del Foro de Política Feminista, que para mí se queda. Entonces, a la gente que está en la... Pero sabes que todo el mundo ya lo sé, pero cada uno tenemos nuestra vida, nuestras ocupaciones, quien tiene su trabajo, que yo ahora mi trabajo ha sido la investigación, pero que hay que abrirlo y hay que canalizar no solo a las mujeres, que esto no es un problema de mujeres, y eso es una de las cosas que os quería comentar. La violencia de género para mí es un problema que sufrimos fundamentalmente las mujeres, pero es un problema fundamentalmente de los hombres. Los hombres tienen una parte muy importante en la causación del problema y se tienen que convertir en parte importante de la solución o no vamos a ninguna parte. Pero vamos, esto es algo clarísimo. Sí, te toca, venga, yo me callo rápido. Sí. Bueno, yo creo que es un comentario rapidísimo. Yo he presenciado en el juzgado, estando tramitando el divorcio de mi padre, he presenciado como una señora estaba interveniendo en una denuncia por violación de su esposo. Le tomaron nota, lo primero que no tenía por qué haber presenciado esa declaración y al final de tomar la relación a la señora, lo que me sorprendió muchísimo, el cachondeito que hubo por parte de los señores secretarios o lo que sea que tomaron nota de la asunto. Eso es una cosa. Pero bueno, yo lo que quiero hacer una propuesta en referencia a lo que es los feminicidios. Tengo entendido que cuando un menor va al hospital y es tratado de lesiones, el fiscal es que yo del legalismo no tengo en cuenta. El fiscal interviene directamente en la causa, ¿no? Bueno, con este caso, con el tema de feminicidio hemos dicho sí. En el momento en que una mujer o... Perdonadme, cuando queráis vosotros en el caso lo decidís cuando queráis, ¿vale? Cuando hay una atención en una urgencia, hospital o demás, y se puede suponer que son lesiones por maltrato, en este caso propongo que la Fiscalía actúe directamente, aunque no haya denuncia por parte de la persona que sufre el maltrato. Porque la mujer, como tiene miedo de denunciar, porque la persona, la pareja, por no decir las cosas mayores, que le ha producido maltrato, el miedo que tiene es tan terrible y tan salvaje que no va a denunciar. Entonces, en este caso, creo que sería una propuesta para que la Fiscalía o quien le corresponda todo oficio en esa y denuncie directamente. En teoría son delitos perseguibles de oficio. Bueno, el feminicidio es cuando la víctima pero ya no la eso tenemos. va precedida de la violencia en previa. algunos casos, claro.
vamos, la violencia física. Sí, En teoría, lo ha hecho son perseguidores de oficio, en teoría el médico, el servicio de urgencia debe de hacer un parte de lesiones al juzgado, existe un modelo normalizado donde se dibuja con esquemas, vamos con todos los datos, además donde se recogen datos del contexto y tal. En la práctica, pues depende de la formación del médico o la médica que atienda a esa persona en urgencia, el que haga el parte o no lo haga. Si tenemos a una persona que sabe que tiene que hacerlo, que se da cuenta de que está viviendo una situación de violencia, pues se supone que debe de emitir el parte al juzgado, pero estamos, eso sí que una de las todo está relacionado. Tenemos un problema muy importante con la situación de la crisis económica con los recortes. Cuando tenemos servicios infradotados en todas partes, de todas maneras, a mí la cosa, a mí me parece un problema sobre Pero también un problema de la sociedad, aparte. claro. Pero vamos a ver, esta parte cualquier persona puede denunciar. Es que es una parte que hemos obviado, Sí, muy importante. sí. El vecino puede El denunciar, vecino, un claro, familiar puede también, pero- denunciar. O sea, no tiene por qué ser la víctima. Sí, de sí, la sí, agresión. Repasad uno, por favor, que es muy interesante, pero... Pero eso tiene problemas también, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro. Si no, Bueno, yo quería hacer, lo de la importancia, de todo lo que hemos hablado, que es todo importante, lo de la formación, quizá creo que es, cuando hice el curso de experta malos tratos, había mujeres que eran víctimas, había profesionales desde la abogacía, había mucho elenco de gente, y yo en ese momento era maestra, y psicóloga clínica, pero mi vocación es maestra. Y entonces yo decía, yo quiero trabajar el tema de la violencia de género con los niños. Yo quiero llevármelo al terreno de la educación, por ejemplo, y eso no se contempla. Yo he estudiado 2 especialidades de magisterio y no hay ninguna formación de este tipo que pueda hacer un inciso, ni en temario oposiciones, ¿verdad? En el temario Que va, oposiciones. No, nada, Hay algún pero curso que voy tú más puedas allá, he hacer, hecho pero no. psicología clínica y tampoco hay, hasta en un libro de anatomía que hay en sexualidad, de todos los problemas que hablaba de sexualidad, a nosotros nos decían mínimamente conceptos de... O sea, es que no hay una formación, pero no solo eso, yo ahora vengo a Granada, llevo un mes aquí y con no estoy mostrando mi currículo, pero es así, como maestra, como psicóloga, como experta en violencia de género, y quiero trabajar en este terreno. Y me voy aquí, me voy allá y me dicen, pero... Entonces yo pregunto, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pagar un máster de 750 euros que vale el que yo hice? ¿O de 1.200 euros? ¿O más, para trabajar contigo, para poder hacer un acompañamiento? Pues si yo no tengo ese dinero, si yo no tengo trabajo. Entonces al final dices, esta sí que sería una propuesta interesante, o sea, el tema de la formación se tiene que hacer muy concreto porque yo estoy en paro y estoy deseando trabajar para solucionar esto en cualquier ámbito, desde la literatura, que escribo relatos de violencia de género, desde donde sea, pero no hay opción. Yo voy a una casa de acogida con mi currículum y me dicen, no, que no hay trabajo. Va a estar repartido ya. No, pero... Ya, pero... Sí, es un tema muy importante. Casa de acogida y un merde hay, que ya hablaremos de eso. Pero entonces hay una falta de profesionalidad porque yo Es que Es siempre el mismo fulanito con nombre de... yo planteo ese proyecto de acompañamiento real con coeducación italiana en colegio, pero no hay subvenciones para hacerlo. Charlas gratuitas. Charlas gratuitas. Una de las cosas que os quería comentar, porque es que el movimiento feminista, y yo sí hablo del movimiento feminista como un movimiento múltiple, plural, con muchísimas organizaciones, pero movimiento feminista, porque nos movemos en la misma dirección, llevamos tiempo dándonos cuenta, o sea, que sabemos, que hemos analizado y sabemos dónde están los problemas. Este verano, sabéis que aquí en Granada hubo varios casos de homicidio, de intento de homicidio y tal. Y hicimos un manifiesto. El día 7 de noviembre tenemos una marcha estatal en Madrid contra las violencias machistas. Hemos hecho un manifiesto que se ha adaptado entre las distintas organizaciones que los componemos. Bueno, voy a leer estos puntos para que vean, o sea, que es que sabemos dónde están los problemas. Exigimos un pacto de Estado contra el terrorismo machista que se centre en la escucha y buen trato a las víctimas.
La educación en y para la igualdad y el respeto y la prevención, no en más criminalización. Más criminalización, desde mi punto de vista, es contraproducente, no resuelve el problema. Meter gente a la cárcel, más gente a la cárcel, estos sistemas penales bulímicos que lo que quieren es penalizar, no. Tenemos muy claro que la educación es lo fundamental. Queremos formación obligatoria en igualdad de género en todas las etapas del sistema educativo. Queremos formación obligatoria para hacer frente a la violencia de género a todo el personal relevante en todas las instituciones, muy especialmente de operadores jurídicos, incluido el Poder Judicial, policías, sociales y sanitarios. Estuve mirando el temario de oposiciones. Queremos servicios especializados y con los recursos necesarios para la atención integral a todas las víctimas. Lo que hay es absolutamente insuficiente y absolutamente precario. Cuando tú tienes a la gente trabajando en precario, pues la tienes sobreexplotada, fundida y machacada. No se cuida a los cuidadores. Queremos la garantía de que no se otorguen derechos de visita a los padres cuando estos puedan suponer un riesgo para los derechos, el bienestar y la seguridad de la víctima o de su hijo. Y sus hijos también son víctimas, aunque no sufran los golpes directamente, que en muchas ocasiones en un elevado porcentaje ¿Qué puñeta esto es? No, pero te pregunto porque hace unos días salió una ley que dice eso. Digo que si dice exactamente eso, ha salido una ley que modifica la protección a la infancia y la adolescencia, dos leyes, una orgánica y otra que no es orgánica, otra ordinaria. En las dos leyes se dice que en la aplicación de estas leyes no nos vamos a gastar ninguno. O sea, contienen una disposición adicional que dice que la aplicación de estas leyes no va a suponer un incremento del gasto. ¿Pero qué dice la ley del Estatuto de la Víctima del Delito dice exactamente lo mismo, tiene una disposición adicional segunda que dice que la aplicación de esta ley no nos vamos a gastar un duro en gastos de personal. Pues señores, si queremos formar a la gente, si queremos que la gente haga, como dice el Estatuto de la Víctima del Delito, una evaluación individualizada de las necesidades de la víctima, pues como no tengamos gente formada y como no gastemos en personal, lo único que vamos a hacer es hacer un protocolo, que es una recetita, y que le vamos a aplicar la receta a la gente. ¿Eso va a servir para algo? Pues, perdón, pero bueno, me temo tenéis mucho que no. ¿Y tu nombre? Ana Isabel. Y Ana Isabel, pero vamos a detenernos porque son las 12:15, hay gente que quiere fumar, me imagino que la intérprete tendrá las manos ya un poco... Bueno, os he traído algunos papelillos, que son, uno, el manifiesto de la Marcha Estatal contra las Violencias Machistas del 7 de noviembre, otro, el comunicado que hicimos como plataforma, que es lo que os acabo de leer, la exigencia en ese comunicado, de la plataforma 25 de noviembre de Granada, donde están muchas de las organizaciones feministas que hay en la provincia. Os he traído también algún artículo, esto es por el tema de ¿es violencia, no es violencia, qué es violencia y qué no? El lenguaje, la gran violencia. Bueno, la invisibilización de las mujeres y de su trabajo a lo largo de la historia es violencia. ¿Todo violencia? Continuamos, pero vamos a ver, ¿para qué? Venga. Desde qué punto de vista. Bueno, y un librito. Esto es una referencia a un librito, es un articulillo. El articulillo es Feminista feliz que no odia a los hombres y hace referencia a un libro de Chimamanda Ngozi Adichie que se llama Todos deberíamos de ser feministas, que es lo que yo os quería comentar. Que no es que podamos ser feministas, es que desde mi punto de vista debemos ser feministas. No solo podemos, sino que debemos. Este tema tan interesante. Vamos a hacer un poco de recopilación, voy a leer un poco lo que hemos hablado antes del descanso. María nos ha estado explicando un poco y hemos puesto todo un poco en común lo que entendíamos por feminismo. Hemos hablado del género y un poco las violencias de género y las violencias por razón de género, ¿no? La diferencia que conozcamos, así como la visibilidad e invisibilidad de la violencia. Y hemos entrado un poco en el tema relacionado con el feminicidio y hemos dado una cifra de las víctimas que han fallecido a lo largo de los años sin denuncia. Bueno, en el turno de palabras hemos estado hablando de varias cuestiones. Por un lado, relacionados con el tema de la formación de los profesionales que se encargan del tema de la violencia de género.
Y ha salido una propuesta pues, muy interesante y es como la formación de los profesionales de la educación, los activistas, los sanitarios, los cuerpos de seguridad en el ámbito público, introduciendo esta formación de forma obligatoria en los programas de estudio o bien en los programas de oposición. Por otra parte, hemos hablado también de la falta de acceso a la información que tiene la víctima y del seguimiento que se realiza a las mismas, buscando siempre profesionales que apoyen todo el proceso y entonces un poco la necesidad de que se coordinen mejor todos los centros y en relación también con los movimientos sociales, ¿no? Las asociaciones de mujeres, un poco que todo entre en coordinación para que podamos dar una mejor respuesta a las víctimas. Y bueno, mayor implicación social, nos hace un poco el fenómeno más visible. Y bueno, proponía el compañero también el tema de la atención a nivel desde los servicios de urgencias, ¿no? Ante las lesiones, aunque hemos estado hablando, parece que ese procedimiento está, aunque también depende un poco del profesional que acuda a ese servicio. Entonces, a lo mejor desde ahí puede salir otra propuesta relacionada con que se haga como una práctica más sistematizada, ¿no? Y bueno, ahí hemos dejado un poco el tema y tenía la palabra, tengo aquí apuntada aquí, ¿no? Pero no sé si quiero continuar. Sí, era con lo que tú planteabas con la obligatoriedad de denunciar, ¿no? Hoy en día esa obligatoriedad existe. ¿Qué ocurre en la práctica? Que o bien las mujeres se desdicen, si tú denuncias y la mujer no quiere, pues cuando la llamas pues le dice, pues no, es verdad, a mí no me ha pegado mi marido, y se echa para atrás la denuncia. De todas maneras, en mi opinión, habría que hacerlo de otra manera. Yo creo que para mí ese proceso, el centro es la mujer. Y tiene que ser ella la dueña todo el tiempo del proceso. Podrá estar asesorada, informada, pero tiene ella que decidir. Lo digo porque si lo que pretendemos es que ella haga una transformación y la hacen otros por ella no va a hacer ese proceso. Entonces creo que esa obligatoriedad debería de estar condicionada a ver qué dice ella. Ahora bien, el no denunciar no quiere decir no actuar, ¿vale? Entonces yo creo que hay que contar con ella y si ella no quiere, ofrecerle otras posibles salidas que a lo mejor el día de mañana denuncia o a lo mejor no, y inicia un proceso sin denuncia que sale del asunto. Y voy a poner un ejemplo de un caso que me ocurrió, que era una chavala marroquí de 15 años que estaba allá con un chico de aquí. Su padre se había enterado, le pegó una paliza del copón, ella se fue de casa, se tiró 24 horas por ahí y volvió a su casa, le dio otra paliza y me entero. Vamos al médico que la vean y el médico dice, denuncia. Le explico, porque claro, esa chica, el problema que tenía es que tú denuncias, pero ¿dónde se va? No quería irse de su casa, no sabía qué hacer. Entonces, dice, no, denunciar no, por favor. Y el médico, bueno, pero es que yo tengo que hacerlo. ¿Sabes qué hizo la chica? Dice, vale, pues mentira, no me ha pegado mi padre. Entonces, claro, lo que quiero decir es que mucho cuidado con la teoría de denunciar, porque yo me he encontrado con casos como el que he encontrado a la puerta de esa mujer ecuatoriana que se denuncia al margen de que ella quiera o no quiera. Entonces, eso es un problema. Tenemos que contar con las mujeres y si ellas no quieren, yo creo que hay que utilizar otra vía. Y sé que esto es arriesgado, pero tampoco el denunciar te garantiza que no le va a pasar nada, ¿eh? Ojo. Ojo. El otro tampoco te da seguridad absoluta. Era tu turno. Bueno, dejo la cámara. Como me han dicho cada foto. Mira, bueno, ya lo he hablado un poco contigo. Mi propuesta es que se haga realmente una intervención más integral, que no se está haciendo como por partes, a mí me da la sensación, y que se haga una intervención más de prevención. No solo de actuar cuando ya está el problema ahí, sino de intentar prevenir previamente. O sea, intentar coger a la mujer o a la pareja en el proceso inicial de maltrato y intervenir no solo en la mujer, sino intervenir en los hijos, intervenir en el marido, que es el maltratador. Entonces, yo creo que hay que hacer un proceso
para realmente empezar a poner un poco de freno a esto, hay que hacer un proceso más englobado en esas variables que realmente y en esas personas que realmente son determinantes para que esa violencia de género se dé o no se dé. Porque si intervenimos a nivel de prevención primaria, a nivel primario, cuando todavía está inicialmente, pero todavía no está desarrollado el proceso, es fundamental. Y hay una parte muy importante ahí, es el tema de la educación, efectivamente, como ya habéis planteado desde el principio. Luego, otra cosa, sí que habéis comentado tú algo de que no sé, es que, claro, como hemos tenido en el intervalo se me había ido, de que no hay en educación, o sea, en las especializaciones de másteres no hay un tema de... másteres sí. No, sí, creo que no hay en general. En general, pues te digo, yo por ejemplo como psicóloga sí he tenido formación en la universidad sobre violencia de género. ¿Durante la carrera? Durante la carrera, sí. Y además yo he hecho la especialización de psicología jurídica y ahí evidentemente se ve todo el tema de victimización, se ve todo el tema de género. Que estaría bueno que en psicología jurídica no se hablara de psicología clínica, ¿no? Sí, en psicología clínica también se da. Sí, porque yo te digo, soy sanitaria y te digo que se da. ¿Qué pasa? Que también tú, aparte de lo que te da el sistema, que es un error que cometemos muchas veces como universitarios, aparte de lo que te da el sistema, tú tienes que ampliar. Tú tienes en el sistema tienes X años de formación, ¿vale? Y en esos X años no te pueden dar todo, te dan pequeñas pinceladas o cosas concretas. Sí, pero esa no es la cuestión. Efectivamente, no, pero la cuestión es que todo el mundo como profesional, si a ti lógicamente te interesa un área, hay que ampliarlo. Y soy experta en violencia de género porque me lo he pagado. No, pero aparte, no hace falta, no te creas que siempre hace falta hacer un máster para conseguir formación e información. Eso no es así. Oye, mucho, aquí estamos y esto no cuesta dinero, ¿entiendes? Bueno, cuesta, pero personalmente a nuestros bolsillos en sí, como tal, no está costando dinero. Entonces, es lo que te digo, muchas veces hay que buscar, si algo te interesa, hay que buscar la información. Internet es un medio impresionante para conseguir, si sabes y lo haces bien, es un medio impresionante para conseguir información. Las bibliotecas de las universidades, o sea, es que también nosotros tenemos que coger también como profesionales un poco de conciencia y de decir, bueno, yo estoy deficitario en este tema, pues me voy a buscar la formación como sea. No te puedo de palabras porque ahora se me voy a hilar un poco el tema. Cuando hablamos de formación, hablamos evidentemente autoformarnos, en eso estamos, quienes estamos aquí llevamos mucho tiempo autoformándonos, ¿no? Pero si os acordáis de lo que os he leído en el manifiesto de la plataforma 25 de noviembre, pedimos formación obligatoria en igualdad y en derechos humanos en todas las etapas del sistema educativo. Queremos que empiece desde la escuela. Queremos que empiece desde la escuela, que es lo contrario de lo que hasta ahora viene sucediendo cuando se niegan a proporcionar educación afectiva y sexual a niños y niñas, a gente adolescente, y cuando eso se trata en la etapa secundaria en talleres de muy poquita hora, en lugar de que sea una formación que reciba, que nos aseguremos de que recibe todo el mundo. Una cosa muy básica, tu cuerpo es tuyo y tú decides sobre tu cuerpo. Sí, pero el tema de los orientadores escolares, que realmente ahí sí se ofrece ese tipo, ¿qué pasa? Que hay muy pocos y no siempre todos están bien preparados, porque no todos son psicólogos. Por eso hablamos, es que hace falta formación obligatoria en igualdad, en derechos humanos y en violencia de género, o sea, ser conscientes de que no basta con que digamos todos somos iguales, sino que seamos conscientes de que hay discriminaciones que hay que afrontar, porque si no vemos la discriminación no vamos a poder hacer nada contra ella, ¿vale? Y entonces eso es importante que sea no por autoformación, solo una vez que terminas tu etapa de educación universitaria,
sino que todo el personal relevante en todas las instituciones que tienen relación con las víctimas nos aseguremos de que saben qué es eso, de que saben de qué estamos hablando, porque si no lo saben, no lo van a saber ver muchas veces y van a hacer cosas muy contraproducentes, como por ejemplo preguntarle a una víctima ¿y tú por qué no has denunciado antes? Porque resulta que nos encontramos con que una víctima, primero tenemos que tener conciencia de que el sistema penal es un último recurso que no soluciona los problemas. El sistema penal es la tirita que ponemos cuando ya tenemos, o el parche que ponemos cuando ya está el agujero, que a veces acierta en el agujero y otras muchas veces no acierta, que no es ninguna panacea que arregle las situaciones. Entonces, hablaba Iraida de mayor implicación social, hacerlo más visible. Tenemos que verlo para conocerlo y tenemos que conocerlo para saber qué hacer frente a ello. Pero la mayor implicación social no es solo para verlo, es que todos nos responsabilicemos, porque el cómo configuremos las relaciones humanas, las relaciones afectivas, las familiares, eso depende de todos, lo hacemos entre todos y entre todas. Entonces es responsabilidad de las mujeres y de los hombres. Hasta ahora somos las mujeres las que estamos abanderando la lucha contra la violencia de género. Hay algunos hombres que son bandera también, afortunadamente, y cada vez van siendo más, y vais siendo, a mí me alegra enormemente tener aquí a 3 compañeros. Es que me parece fundamental vuestra implicación, y que vuestra implicación sea activa y que además movilicéis a la gente. Pero lo que decía, hace falta que la sociedad entera en su conjunto nos responsabilicemos para afrontar esto, porque si no, esto no tiene arreglo, porque esto es muy grande. No lo vemos, vemos una puntita, pero esto es muy grande y hace falta mucho para arreglarlo. Y hay una insuficiencia de recursos tremenda, hay una precariedad tremenda en la inmensa mayoría de los servicios que están trabajando en esto, ¿vale? Y la formación es fundamental, y es fundamental que sea en la etapa obligatoria, en los temarios de oposición de los las distintas profesiones que tienen relación con el tema. ¿Quién quiere ahora tomar la palabra? Ya, voy a tomar la palabra. Bueno, yo quería leer un mensaje que me ha mandado una compañera, que también compañera de Podemos, y es víctima de violencia de género. Y ella me dice, y puede traerme un poco así el tema de debate, que quiere, bueno, que es importante para ella el tema de la retirada de la custodia del régimen de visita y la patria potestad a los condenados con sentencia firme por violencia de género. Esto ya se contempla en la ley, en los artículos 65 y 66, me dice. Lo que pasa es que no se aplica. Discriminación positiva para la inserción laboral de las víctimas, que es un tema que a lo mejor podemos empezar ahora a hablar, ¿no? El tema laboral, que lo hemos dejado un poco, no hemos centrado a lo mejor en el tema judicial, y ahora es un tema interesante. Dice que algo parecido a lo que tienen las personas con diversidad funcional, ¿no? Que hay un número reservado de plazas para este colectivo. La independencia económica es fundamental para evitar que volvamos a nuestros maltratadores y también para nuestros víctimas. Código deontológico para la prensa al tratar los casos de asesinato. Condena institucional de cada uno de estos asesinatos. Y se iba a trabajar. Se ha dedicado una buena mañana. Entonces, ¿quién quiere, por ejemplo, comentar? Lo hemos dicho, el tema laboral, el tema, por ejemplo, de la aplicación de la retirada de guardia de custodia, cuando hay... ¿Quién le interesa, por ejemplo, estos temas poder continuar? María, si queréis, habla un poco tú que... Sí, vamos completamente. Bueno, empezamos por el primer punto que ya nos ha planteado. El tema de la retirada de la guardia de custodia y la patria potestad condenados en sentencia firme por violencia de género. Es una cosa que ya permite la ley y la permite desde hace mucho tiempo. Yo, como os decía antes, no estoy de acuerdo con aplicar recetas de manera uniforme, porque cada caso es cada caso y cada caso tiene sus necesidades y su solución. Yo me he encontrado, por ejemplo, con una mujer que ella era inmigrante, estaba casada con un español, tenía 3 hijos, de los cuales uno tenía un muy serio problema de salud que obligaba a ir al hospital con frecuencia. Y no tenía nadie más a quien acudir cuando tenía que irse al hospital para quedarse con los otros o para... O sea, que es que no le quedaba más remedio, que es que era una necesidad vital. Si en este caso la norma impone el alejamiento, la retirada de... le está haciendo un
mal apaño a esta mujer porque nadie le va a dar recursos, nadie le va a dar una ayuda domiciliaria, ni económica, ni de ningún tipo para que ella pueda resolver su situación. Entonces la estás condenando a incumplir esa sentencia que ordena el alejamiento, etc. Sobre la retirada de guardia y custodia, lo que os decía antes es que me parece fundamental escuchar a las víctimas. Víctima entendido en un sentido absolutamente nada sustancialista. Para mí, víctima es la persona que ha sufrido una victimización injusta, que ha sufrido un daño intencionado por parte de otra. Punto. Y es una cuestión que no es sustancial, sino circunstancial. Y hay muchas razones sociales, de otro tipo, que han conducido a eso, y eso no tiene por qué considerarse ni por qué convertirse en yo soy víctima y soy víctima para toda la vida, no mire usted. Yo vivo esta circunstancia, pero la aplicación del término no la entendáis como una cuestión sustancial, porque no tiene por qué ser así en absoluto. No vamos a caer en victimismo. La persona que vive una circunstancia y que tenemos que la sociedad debería de poner los medios, puesto que la sociedad también interviene en que eso sea así, pues debería de tratar de poner los mejores medios para resolver la situación de la mejor manera posible. Entonces eso se hace escuchando. Hay situaciones, yo he visto situaciones de violencia de género en las que las mujeres estaban realmente asustadas y sabían qué le iba, que incluso casos de mujeres con situaciones muy graves de maltrato que no se han separado o no se han separado antes, porque es que tenían que estar ahí de parapeto, porque sabían que cuando se separaran los niños no iban a tener protección y aunque se llevara ella los golpes de todo tipo, no solo físicos, los paraba a los hijos. He visto casos de situaciones muy serias de violencia también hacia los hijos, etc. Entonces, también he visto casos de mujeres que me han dicho, bueno, a ellos no les hace daño. Entonces, vamos a escuchar cuál es la necesidad en el caso, es mi propuesta, y vamos a escuchar a esas criaturas. Vamos a escuchar a esas criaturas, que los niños y las niñas son seres humanos con capacidad de discernimiento, que siempre hablamos de lo manipulables que son, no, son personas, y tienen sentimientos y tienen su propia mente y su propia, cada uno a su nivel en el que pueda expresarse y en el que, pero un niño o una niña nos dice, a mí me pasa esto o no me pasa esto, quiero ver a mi padre o no quiero verlo, no quiero verlo por esto y por lo otro, o sea, hay que escucharle, y en función de sus necesidades, pues entonces habría que actuar. Si aplicamos como receta la privación de la patria potestad y la privación del régimen de visita en absolutamente todos los casos, pues habrá casos en los que no estemos arreglando, sino que estemos... En la violencia hay grados. Hay situaciones de violencia que afortunadamente, porque yo cuando estaba atendiendo a mujeres y me encontraba casos de parejas jóvenes en las que había fases iniciales, ¿no?, de una situación de violencia en la que se producen las primeras agresiones, incluso aunque no hubiese llegado a haber alguna agresión física, o era la primera o era la segunda, era poca cosa, ¿no?, con algún retraso, pero que no había una situación terrible todavía, ¿no? Mujeres jóvenes que ponen remedio a la situación porque dicen, esto no es lo que yo quiero en mi pareja, yo me enamoré de este hombre, pero no me enamoré de este hombre para que me machaque, y lo tengo muy claro. Es una mujer que no responde al estereotipo de mujer que está muy deteriorada por una situación crónica de violencia, entonces no la consideramos víctima, y llega a los juzgados y escuchas comentarios, tú no puedes, lo que te comentaba antes, tú no eres víctima porque te vemos muy guapa, muy bien, muy estupenda. No llegas Claro. Entonces, vamos a ver, esta mujer ha sufrido una agresión, una o 21, las que sean. ¿Ha sido agredida? Pues si lo ha sido, tenemos que poner medios. Los medios con los que cuenten, eso están, las normas se supone que para aplicarlas, lo malo es que no se apliquen, porque tiene muy buena cara y no la consideramos víctima. Claro, el proyecto aplicado antes, ella hasta que no te ven en la calle, cuando de pobrecita, ¿no? Hasta que no te ven en la calle, cuando te está pegando en la calle, hasta que no lo ven físicamente no hay un... El estereotipo es muy peligroso porque es muy excluyente y nos excluye a la mayoría de las víctimas reales. Las mujeres que sufren violencia de género no lo sufren por ser pasivas. Al contrario, porque cuando en una relación
el hombre intenta ejercer la dominación, la ejerce y no se encuentra con ningún tipo de oposición, sino con la sumisión, ahí no tenemos conflicto. La cosa, no sé, no hay problema, ¿no? No hay problema. El problema se plantea, al contrario, cuando la mujer dice, yo no estoy dispuesta a esto, y cuando la mujer se revela de la manera que puede, que unas veces puede de forma más abierta, otras veces de forma más... le cuesta mucho más trabajo, ¿no? Entonces, una mujer que sale de una situación de violencia, incluso aunque sea una situación de violencia de años, crónica, de mucho tiempo, es una mujer valiente. Hay que poner mucho valor para salir de esas situaciones y para rebelarse cuando la cosa ya es de larga duración. No nos vamos a encontrar, nos podemos encontrar con gente muy machacada, porque ha sido victimizada durante mucho tiempo, pero también nos podemos encontrar con gente que tiene claro que no quiere eso llamar, que ya no puede ser. He visto, por ejemplo, mujeres que han estado mucho tiempo siendo maltratadas y que no han reaccionado hasta que han visto que eso se extendía a los hijos, por ejemplo, y han dicho, no, hasta aquí. O mujeres que han estado siendo maltratadas mucho tiempo y han visto en un momento dado que no la han matado de milagro y han dicho, hasta aquí, porque es que al siguiente me mata. O sea, como yo no salga de aquí, a otra no la cuento. Entonces, cada caso es cada caso. Y si no escuchamos, pues no nos enteramos de qué va y de qué necesidad hay en ese caso. Esa es mi... ¿Algo más? El tema que quiere También, hablar. sí, es solamente el inciso. También existe el caso contrario, en la que la mujer no se divorcia, no se separa de la pareja para no por su hijo. Efectivamente. Están los dos casos. Efectivamente. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María del Mar, en todo, ¿no? Por añadir y recoger cosas que ya se han dicho. En la atención, yo creo que un elemento tiene que ser actuación integral. Actuamos sobre todas las personas implicadas en el conflicto. No solo sobre las mujeres, lo dice María del Mar antes, me parece fundamental. Hay que actuar sobre ese hombre, pero también sobre los hijos. Pues yo me he encontrado casos de gente con hijos con abuso de abuelos que no lo había visto nadie, esos niños. ¿Cómo es posible que un niño tenga un abuso de un abuelo y eso no lo hayan visto? Hostia, me parece gordo, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Otra cosa, hay un montón de problemillas que seguro que tú conoces más, además, que tienen que ver cómo funciona todo este asunto. Lo digo porque yo lo he visto en la práctica. Por ejemplo, el que no se conozca la dirección de donde vive la tía. Lo que hablaba... Si yo denuncio, Que se conocen, lo denuncio y luego resulta ya, pero es que vienen todos los papeles. Ya, pero vienen todos los papeles. Y es que luego la entrega del niño, o la hacen en el punto de encuentro, que hay padres que no quieren ir al punto de encuentro porque se puede estigmatizar al niño, y le dan la dirección al tío para que vaya a la casa de ella. Entonces dice, hostia, ¿cómo es posible eso? O sea, ese tipo de cosas. Otro caso que me contó un viejecillo que habían matado a su mujer, a su hija, de 42 puñaladas porque no quería tener una relación sexual con el marido, delante de un niño de 4 años, ¿vale? El tío estaba en Chirona, pero adivina quién estaba pagando el piso. Los abuelos. Y adivina el nombre de quién estaba el piso. De él. Entonces, hostia, ¿cómo es posible que ocurra esto? Que estén pagando el piso, en todo caso por el nombre del niño. Me explico que hay un montón de problemas que están alrededor que crean un sufrimiento bestial a las veces que están metidas y es que no se tienen en cuenta en ese lío. Pues a meter esas cosas. Otra cuestión, casas de acogida y servicio. Muy bien la formación, pero muy bien las auditorías y el control. Porque como yo estoy muy contigo, y yo no digo que soy enfermera, yo veo lo que hacemos cada una de nosotras, y digo, hostia, que viniera alguien aquí a meter mano, que es decir, hay que hacer balances. Y hay que hacer controles, no puede ser que tú atiendas como te dé Y la gana. además habría que hacer evaluación externa, no controles solamente Que internos, igual. sino externos. Y de las usuarias. Y de las usuarias, que sean las usuarias, las mujeres que pasan por ahí, las que opinan. Eso me parece fundamental. Y luego, lo de la casa de acogida de aquí, que lo conozco, porque cuando el conflicto de la casa de acogida estuve metida en el fregado y tuve contacto, clama al cielo. Me va a perdonar, pero la información que yo tengo, que habría que cerciorarla, habría que asegurarse, es de que hay un acuerdo por 90 años de cesión. No sé el dato exacto, pero yo sí tuve noticia de un contrato de muchísimo tiempo. No, Pero un fulanito que además creo que es amigo, primo, hermano de no sé quién del PSOE, porque resulta que tiene como 4 casas de acogida en toda Andalucía y además ha ido cambiando de nombre.
Primero lo llegaba una asociación, que era la Sociedad Democrática, que se llamaba, una ONG, después se constituyó no sé qué, y ahora se ha constituido una empresa. Y mira por dónde siempre estaba el mismo fulanito. Pero es que yo he leído el pliego y le pedí al Instituto de la Mujer. Vi un pliego que me pasaron, pero yo le pedí al Instituto que me diera el acuerdo que habían firmado con la casa de acogida. Oye, no hay manera. Pero es que los de Podemos de mi pueblo están detrás del contrato del agua y estamos igual. Deme usted el contrato que ha hecho con la casa de acogida. Porque yo quiero ver, porque leyendo lo que yo leí, aquí ponía que tenían que hacer seguimiento de la gente y no lo estaban haciendo. Ya, sí. Aquí ponía que cuando se iban de la casa tenían que estar allí. Ya sí ha entrado en vigor la ley de transparencia y ya sí tienen obligación de facilitar a quien. Pero me parece fundamental que lo que tú dices, que se haga por agentes externos y que se pregunte a las víctimas. Y que le pregunten a las víctimas. Otra cosa, órdenes de protección. La orden de protección hay que contar con la mujer. Yo no entiendo que una mujer pida una orden de protección y no se la dé. Vamos a ver, tú vas a saber más que yo si tengo yo riesgo o no tengo riesgo de la vida. Quien mejor lo puede saber eso es la mujer que está implicada. Entonces me parece inconcebible que una mujer pida una orden de protección y no se la dé. Más complicado de entender es la que tú ves que lo necesita pero no la quiere. En ese caso, aunque yo sé que son el riesgo, yo soy partidaria de no darla. En todo caso, a lo mejor poner lo de la pulserita esta, ¿no? Lo digo porque hay un problema. Si ella no quiere, va a ser ella la que vaya a verlo a él también. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, lo que digo de que la mujer tiene que ser el centro, porque ella entra, denuncia y a partir de ahí el juez dice, el fiscal dice, el otro dice, sube para allá, baja para acá. No, perdón, aquí mando yo en todo el proceso. Entonces, creo que eso es fundamental. Entre ellas, el tenerlo en cuenta en la orden de protección. Y para acabar, lo que dice de la prensa, yo creo que eso requiere una discusión concreta de cómo se trata en la prensa. Yo creo que estaría muy bien un día recopilar noticias, no hablar en abstracto, sino recopilar noticias y meternos un día a analizarlas, para ver qué es lo que se está haciendo mal y qué es lo que se hace bien, ¿no? Y concretarlo. Y luego creo que es muy importante lo que ha dicho María del Mar también al final, hay que poner ejemplos positivos. Es decir, las mujeres tienen demasiados ejemplos negativos. Hay que poner ejemplos positivos. De tíos que salgan diciendo, oye, yo he maltratado y he sido un desgraciado. Y he dejado de maltratar, me he dado cuenta que esto y esto y esto lo he hecho mal y ahora estoy mucho mejor. Y soy más feliz. Y de mujeres diciendo, de esto se puede salir. Yo he salido. Y que hace falta ejemplos positivos. Siempre estamos negativos, ¿me explico? Y hay una cantidad muy importante de mujeres que salen de la violencia y que salen de la violencia unas poniendo denuncia y otras no poniéndola. O sea, el sistema penal es una ayuda en los casos más graves y en los casos en los que vamos a ver, el tema de las denuncias. Muchas mujeres salen de la situación de violencia sin poner denuncia. Muchas mujeres ponen denuncia, porque es que es una realidad de verdad que cuando te pones a trabajar en un servicio donde se atiende a víctimas, alucinas. Porque no te puedes imaginar que haya tanto, pero lo hay. Hay mucho más de lo que nos podemos imaginar. Y muchísimas mujeres salen sin poner denuncia y otras la ponen. Y la ponen cuando ven que no hay otra solución. O sea, la gente no pone denuncia por poner denuncia, porque está loquilla. La gente es consciente de que eso de ir al juzgado es jodido, ¿no? Tiene un coste personal, tiene un coste de tiempo y de muchas. Y cuando va a poner denuncia porque no le queda otro remedio, porque no ve otra manera. Y en las situaciones de violencia de género normalmente es porque no ve otra manera de salir de la situación. Si piensa que existe la posibilidad de que la violencia termine simplemente separándose, divorciándose ahora, antes había de pasar previamente por la separación, lo hace. Es que la inmensa mayoría se separan sin poner denuncia. Luego tenemos el problema de que cuando, claro, precisamente en el momento de la separación, de dar ese paso de decir, hasta aquí hemos llegado, yo esto ya no lo quiero más, es el momento donde el conflicto ya rompe, ¿no? Cuando él ha visto que se le ha escapado la situación totalmente de las manos y que ya ha perdido el control. Ese es el momento realmente peligroso. Cuando ya hay una ruptura y él ya no tiene control. Él puede aceptarlo, hay muchos casos en que lo acepta, no es que en todos los casos ese sea ya el momento de... No, hay casos, yo personalmente, yo viví uno, ¿no? De una relación tóxica en la que hace muchísimos años, afortunadamente lo supe ver, y lo supe ver a tiempo, cuando todavía no había unos lazos muy fuertes,
yo le planteé, no puede ser, yo ya no te puedo querer de esta manera, esto no es lo que yo quiero, y él lo entendió perfectamente. Y no me volvió a molestar nunca, jamás. Nunca. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y hay situaciones, incluso habiendo hijos, cuando él se da cuenta de que bueno, que la ha cagado, y que la cosa no es así, y lo asume, porque también lo hay que lo asumen, pues tampoco vuelven a plantear problemas y lo que intentan es que la relación con su hijo y tal funcione. Entonces es que cada caso es cada caso y cada caso hay que atenderlo en función de su... Bueno, muy interesante porque estáis muchas profesionales aquí, yo tengo la oreja muy abierta y me quedo con cosas muy interesantes. Hombre, yo pienso que esto depende, el tema primero, formación desde la base en igualdad, en derechos humanos y en igualdad. Para empezar desde la base, si no, porque aquí hay un trabajo muy duro que hacer. Luego hay otra cuestión que es resolver el tema de la discriminación laboral. ¿Por qué muchas mujeres soportan lo que soportan en una pareja? Pues porque o no tienen trabajo, o se han dedicado a la crianza y cuidado de los hijos, y entonces se han quedado marginadas del mundo laboral, de su derecho al trabajo. Entonces, para que una mujer pueda ponerse en las mismas situaciones de igualdad, hay que ir rompiendo esta discriminación laboral que hay. Para que en un momento determinado, si le toca un penco, pues diga, mira, vamos a ponernos de acuerdo, tú por aquí, yo por allí. Porque la realidad es que muchas veces no pueden tomar esa decisión porque dicen, pero si es que yo no tengo ingresos, dependo económicamente de él y tenemos 2 o 3 hijos, ¿y dónde voy? ¿Y qué hago? Y no tengo ni para alquilar un piso o si me quedo aquí a lo mejor me viene a molestar cada 2 por 3 si él se va. Entonces yo creo que es básico esto, la educación y la que no tenga discriminación laboral, que la mujer, y luego pues crear, yo no sé, esas relaciones tan chupósteras que se tienen a veces es un error. Es decir, vamos a ver, el mundo es muy largo, dura mucho tiempo, hay mucha gente, estamos mucha gente de mujeres, hombres, gente con nociones sexuales muy distintas. El por qué tener esa mentalidad de relación ahí chupóstera que uno tiene secuestrado a la otra o viceversa. Hay que tener una relación más natural y decir, oye, pues si nos ha ido bien durante 5 años, pero ya no nos va bien, pues venga, vamos a buscar soluciones razonables, que el mundo es muy grande, adiós, y quitar eso, el tema de la violencia. ¿Pero qué pinta aquí la violencia en todo esto? Si lo que es que poco eso, o sea, el tema para mí es muy fundamental que no haya discriminación laboral para las mujeres, para que puedan tener capacidad de decisión y decir, ahora lo eres, dijo Voltaire, por ahí te quedas. No sé si Sí, vamos es a lo que comentábamos en la primera parte, que hay que ir a la raíz de los problemas, y ese es uno de los problemas fundamentales. Hablábamos de la cuestión laboral y hablábamos de la cuestión fiscal, por ejemplo, cómo el sistema... Eso no lo había explicado mucho, me interesaba porque no lo acababa de entender, el tema de la discriminación fiscal en las mujeres como... Vamos, no soy un experto, pero no lo había entendido. Te llevas luego el libro y te lees la primera parte del libro del foro. Sí, ya lo veo, fiscalidad. Hay cosas muy claras. Por ejemplo, ahora eso ha cambiado algo, ¿no? Pero por ejemplo, cuando tú pares, las mujeres antiguas cuando parían, si trabajaban, no cotizaban. Si tú tenías 6 hijos, multiplicas 6 hijos por 3 meses, pues tienes 18 meses menos de cotización. ¿Cómo que no cotizaban? Para pensiones, por ejemplo. Entiendo. Hay un momento. Sí, Si tú pides la baja por maternidad, la empresa no cotiza. No, ahora sí. Ahora sí, pero antes no. Bueno, pues decía Bueno, ahora lo que Y por la te pasa, diferencia. ahora lo que te puede pasar es que te echen a la calle directamente. Bueno, eso ya lo sabemos con la reforma ahora ya con la laboral. desregulación laboral Ya. y con lo que nos viene con Y con el lo que TTIP, viene. que sale, Sí, sí. sale otra, uno de los temas que tratamos ayer en el taller, estuvo súper interesante, Carmen Castro hablándonos del TTIP. Tiene algunos artículos publicados y saldrá en el libro del año que viene. Es tremendo, es tremendo.
lo que nos viene, como no frenemos eso, y lo que decía, de corresponsabilidad e implicación social. Nos tenemos que implicar y tenemos que tener mira amplia y ver por dónde nos vienen, porque nos vienen por todas partes. El neoliberalismo está feroz, vamos. El capitalismo está salvaje, y está salvaje y nos machaca a todo el mundo y a las mujeres más. Y a las mujeres más. Yo quería hacer, ayer también salió en el taller de sexualidad, hay muchas campañas ahora que están saliendo que parece que son para, no salen como en violencia de género, pero están ligadas totalmente, que son para desmitificar el amor romántico. Se están haciendo campañas para los jóvenes, para los adolescentes, fantásticas, para quitar todas esas cosas del amor romántico. Y parece que yo que tengo una niña de 12 años, pues a veces tengo charlas de las cosas de princesas o el rol de las mujeres, o tal, como lo que tú dices, cómo las relaciones de pareja tóxicas no lo dejan. Es que tenemos una influencia cultural de muchos siglos diciéndonos que el rol de la mujer es la maté porque era mía, los celos son buenos. Cuidado, que los celos son porque te quieren mucho. Entonces, creo que es un trabajo interesante que se está haciendo en adolescencia, no sé si lo está lanzando el Instituto de la Mujer o el de... ¿sí? Y bueno, porque siempre se pregunta, ¿y cómo esa mujer, compañeros que teníamos en el curso, incluso el Ayuntamiento de Granada, incluso la Secretaría de Igualdad, lo que pasa es que tiene los cursos, pero esos son cursos para mayores de 18 años, puntuales, con muy poco tiempo, está muy bien. Otras formas de amar son posibles. Es que son no lo digo porque digo lo mismo que no es que podamos que debemos ser feministas, mira, otras formas de amar son necesarias. No es por presumir, pero el tema del amor, acciones de leyes, por amor por los buenos de la lo dijimos cuando empezamos hace 10 años. Pero yo sí quisiera hablar de cómo se plantea el tema. Termina de Sí, no, yo mire. Sí, quería hablar un poco de cómo se plantea, porque me parece que tal y como se plantea tiene problemas. Vamos a ver, nosotros el amor tal como lo estamos planteando es, el amor romántico es una versión tóxica del amor, pero hay 300.000 visiones más tóxicas del amor. Está el amor-pasión, por ejemplo. Estoy enamorada si se me pone la carne de gallina. Todos sabemos que eso pasa las primeras semanitas y meses, ¿no? Que luego la pieza no va a bajar. Claro. Eso, por ejemplo, es fuente de conflicto. O la idea del amor-fusión, así de extendida. Necesito un hombre para poder vivir. O al revés. Y no soy nada. O no puedo vivir sin una pareja. Si no tengo pareja, ¿no? O el amor. Y luego el amor. ¿Cómo que el amor? Los amores. Yo tengo el amor de mi familia, tengo el amor de mis colegas, tengo el amor de mi pareja. Todos los amores son importantes. Tener amor no garantiza que seas feliz, ni el no tenerlo garantiza la infelicidad. Hay gente para casada. Es decir, nosotros un poco cómo lo planteamos. Lo digo porque cuando dicen lo de romántico, como llevamos 10 años con el programa para los buenos tratos, pero llevamos como otros 10 antes, o sea que quedan 20 años haciendo prevención. Y cuando hablábamos de amor romántico, la gente. ¿Por qué? Porque la gente joven tiene asociado el amor romántico a que se te pone la carne gallina, a que es muy bonito. Y tú lo que le vienes a decir, oye, eso es un rollo. Entonces eso choca con su percepción. Entonces nosotros la forma en que lo estamos haciendo es, le decimos, creemos que el amor es una única cosa. Es que estoy enamorada. Y ya a partir de ahí, ya el amor es una cosa. No, perdone usted, el amor se construye. No es algo dado, lo vamos construyendo tú y yo. Y cuando discutimos, porque yo salgo y tú no sales, depende de cómo se resuelve esa discusión, yo estoy poniendo un pilar, construyendo mi amor, que me va a hacer que sea más restrictivo o menos restrictivo. Y no crear, que a veces se ve en el feminismo, y yo soy totalmente contraria, crear imágenes de modelos políticamente correctos. ¿Me explico? Cada cual tiene que saber qué amor es el que le gusta. Ahora, eso sí, te guste este, te guste el otro, todos tienen que respetar valores. ¿Qué valores? Igualdad, libertad, autonomía, cuidado propio y cuidado de las personas con las que vivimos. Entonces nosotros ponemos el énfasis en una relación, ¿por qué buena o mala? Es buena o mala en función de sus valores. Como hay gente que dice, no, pero es que si solamente estás con un tío, es una restricción. Y dice, pues depende. Pues si resulta que a mí, como me gusta el amor de esta manera, no es ninguna restricción. Que yo no quiero estar follando con H para mí, no me apetece. ¿Me explico? Porque también es un poco un modelo políticamente correcto. Entonces, lo políticamente correcto es que a cada uno haga la vida por su cuenta, que te enrolles con 28,
No, para nosotros, al margen de la relación que elija, lo importante son los pañales, que el termómetro, además le ponemos un termómetro, ¿no? Y le decimos, tómale la temperatura a tu relación. Vamos, es tu relación, ¿cómo está de igualdad? ¿Cómo está de...? No lo digo porque también creo que en las políticas preventivas hay un enfoque, que yo lo veo, porque estoy todos los días en el Instituto Medida, y yo llegar y ¿qué os parece la violencia? Muy mal, está fatal, que el hombre frega a la mujer, muy mal, muy mal. Pero luego te pones a hablar y dices, no, mi relación es igualitaria. Y dice, mi novio no me deja que me ponga la minifalda, y dice, pero a cambio él me tiene que dar la clave del móvil. No, o sea, que hay que encargar, que una cosa es el planteamiento teórico y otra cosa es cómo lo vive la gente. Y que tenemos que coger ese salto, es el que tenemos que trabajar. Y cómo hacemos que lo teórico sea vida. Y cuando se va a hacer vida, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¿Cómo desmontas esos conceptos que llevamos muchos años preguntando, haciendo pensar? Mira, aparte estamos aquí, el amor, sagrado amor,